Hola, yo no he hecho muchos videos acerca de la personalidad últimamente porque, bueno, hay varias razones, pero las, hay dos que son conectados directamente con esto, supongo. Una es que, bueno, los INFJs estudiamos a las personas por uno, estar alrededor de las personas, o sea, en eso em, tiempo estamos coleccionando data y entonces después cuando estamos solos em, estamos analizando em, toda esa información. Entonces yo, o sea, eso está pasando si nos damos cuenta de eso o no, pero así es como pasa. Sí, entonces no han habido muchos especímenes estudiar últimamente por las circunstancias recientes. Entonces, bueno, es que no me gusta ser demasiado pesada en, o sea, depender demasiado en teoría. Hay que estudiar a la gente en persona también y no ha habido casi nada de eso. Pues, aun cuando sales las personas sin máscaras, es difícil estudiarlos porque no se ven las expresiones, no se ven las expresiones en la cara y todo eso. Entonces es bien difícil. Y además, como soy un 7, tenemos que tener interacción con las personas para estimularnos. Y bueno, ya estoy haciendo videos sola. Solamente puedo hacerlos hasta cierto punto porque es un poco aburrido. Y bueno, si ustedes quieren comentar, hacer preguntas, sugerir videos que les gustaría hacer, entonces les gustaría que yo haga, entonces eso me estimularía para hacer más. Si, si les gustaría que yo haga más, que yo hago más. Bueno, em, alguien recién dijo, o sea, estabas tratando de explicar cómo pensamos como INFJs y yo estaba diciendo que los INFJs somos pensadores muy originales y yo pensaba antes que es por falta de TE que empezamos con un pensamiento que es distinto en el principio de examinar algo. No, no un pensamiento que es aceptado por todos, pero estamos empezando con otra cosa desde el principio y por eso somos originales. Pero entonces, por el comentario o sea, por estar explicando eso a la persona y por la interacción, me inspiró pensar más en eso y me di cuenta de que, perdón, mi español está un poco mal hoy. um, Me di cuenta de que eso de la falta de TE está presente en todo el proceso. Entonces no estamos pensando en examinar algo en cualquier punto. Puede ser que lo estamos examinando de otra perspectiva que no es tan común. Y además podemos reconocer patrones de otras cosas que son muy distintos, que no tienen nada que ver con lo que estamos examinando, pero podemos reconocer que el patrón es igual y entonces incorporar eso. Entonces tenemos, por falta de TE, bastante flexibilidad en un sentido. Pero bueno, iba a hablar hoy de ESFPs. A mí me encantan los ESFPs. Traen mucho gozo a la vida. Tienen una vibración bien liviana y como efervescente. Hoy estoy hablando de notas con como falta de TE. Lo hace difícil expresar por hablar los pensamientos en una manera que es fácilmente entendido por los demás. Entonces yo pensé, bueno,
si tengo TI es bueno para escribir los pensamientos, entonces voy a hacer notas y así capaz me va a salir un poco más comprensible. Vamos a ver. Pero bueno, los ESFP son efervescentes. Creo que esta es la palabra. Y también es la misma cosa, pero como otro lado de la misma cosa es que son un poco como nerviosas. Como me hacen pensar en como los caballos que hacen concursos. No sé cómo se... carreras es... No estoy segura de eso. Pero bueno, está como así. O sea, es una clase de flexibilidad, porque nunca están muy plantados en el lugar donde están, en todos los sentidos. O sea, pueden... es la misma cosa que justo dije, es como son levianas. Y es su calidad, es la calidad que tienen los ESFPs y no tiene nadie más. Y eso es como yo puedo ver la diferencia entre ellos y para reconocer los ESFPs en comparación con, o sea, diferenciar entre los ESFPs y los ESTPs. Sí, porque los ESTPs no tienen eso de sentir leviana, son más, tienen unas vibraciones como más establecidos, más grounded, más plantado en la tierra que los SFPs. Los SFPs son muy prácticos, eso no es lo que digo, pero es que como los SFPs tienen TE, que es la cosa de ser práctico, pero posiblemente toda su personalidad está construida en eso, entonces es un sentido bien distinto. Bueno, entonces, eso es algo interesante. Cuando me voy a reunir con una amiga o con alguien que tiene SE por primera función, si voy a un evento donde van a estar personas que tienen SE por primera función, yo puedo sentir como carbonación, como agua en las venas, gas, como la clase de gas que es agua con gas, con carbonación, no sé si esa es palabra, pero bueno, entonces puedo sentir eso. O sea, son bien emocionantes. Bueno, los ESTPs tienen lo contrario que tenemos nosotros, los INFJs. Tienen FI por segunda función y FE por sexta función. Entonces la diferencia es que ellos se van a decir, bueno, que hagas lo que te gusta, ¿sí? Si no va a dañar a nadie en las cosas pequeñas, pero si es algo importante, entonces hay que armonizarse con los demás. Pero los INFJs pensamos, o sea, de manera que es como contrario a eso. Pensamos, bueno, si no importa, entonces me voy a armonizarme con los demás. Pero si me importa mucho, entonces no. Voy a hacer lo que siento yo, lo que a mí me gusta. Entonces son dos perspectivas opuestas. Y FE es posiblemente toda su personalidad está construida en FE como su sexta función. Es bien fuerte, pero no es necesariamente tan consciente para ellos. Es su don, es un don, es su fuerte, que probablemente no se dan cuenta de eso, no piensan de eso en una luz positiva, pero realmente sí es una cosa extraordinaria acerca de ellos. Y siempre, bueno, digo que si tú quieres saber dónde está la sociedad, en cómo sus valores, en cómo la mayoría de las personas sienten, entonces debes mirar, observar a unos SFPs y NFPs.
puede ser que están haciendo algo chocante. Bueno, más que nada yo creo que hacen las cosas de manera chocante, pero realmente, o sea, siempre se mantienen dentro del borde de lo que se acepta más o menos, o sea, por la población general. No, o sea, no salen mucho fuera de ese borde. O sea, son muy aventurosos, como en el sentido físico de, o sea, ir a un país donde están teniendo rebelión contra el gobierno, o sea, están viajando mientras que pasa eso, o sea, cualquier cosa están, o sea, no disfrutan la aventura en ese sentido. Pero en el sentido de FE son más sensibles, o sea, los INFJs más pasamos el borde de lo que se acepta. Los INFJs somos subversivos en el contento, capaz no en la manera que lo presentamos, pero en el contento sí. Y a mí me gusta bromear y molestar, o sea, les gusta, a los SFPs les gusta, pero es como escandalizarlos, porque es bien fácil, o sea, saludar a gente no conocido, están como, así, o sea, como servir de manera nerviosa o una SFP me estaba acercando en salsa y entonces estaba para llegar donde yo estaba y entonces de repente vio que alguien estaba tomando foto, entonces se paró, como, entonces yo hice como, así se hace, como debes ponerte en la foto. Ella, o sea, se escandalizan fácilmente por cosas así. También estaba en un restaurante que fue de comida ajena. De otro país y yo tenía una amiga de ese país, sí, entonces había comido bastante de esa comida y entonces fui con una amiga SFP para que ella probara esa comida que es muy rica y entonces nos vino el dueño del restaurante y preguntó, ¿y cómo les gusta? Y yo dije, bueno, es bueno, pero no tan bueno como la comida de mi amiga, pero ella se mudó, entonces tuve que traer a esta amiga aquí. Y él estaba muy halagado porque sabía que yo sabía cómo es conocía su comida y que lo apreciaba y todo. Y estaba